Hola, ¿qué tal? Estamos acá en un nuevo espacio de Costa Rica Ni Hao y como les dijimos este año estaba lleno de puros invitados. Este año hemos tenido la oportunidad de conocer las aulas de Raymond Datre y hoy no estoy en Raymond Datre, pero tengo otro invitado internacional que en este momento, si mal no me equivoco, está en España, así que vean lo internacional que estamos este año. Me acompaña hoy Modesto Corderi, que es un docente que tiene un background muy interesante. Como spoiler, les digo que también tiene en común conmigo que empezó como docente de español para extranjeros y recibió un llamado de China en algún momento. Entonces, Modesto, ¿cómo estás? Hola, un gusto, Katia. Un gusto, saludos desde Galicia, desde España. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Ok, nuestra primera pregunta, siempre es, para las personas que entran a este espacio, bueno, ya saben que su lengua materna es el español de España, de Galicia, ¿verdad? Que ahora vamos a hacer la acotación de por qué es diferente. Y nos gustaría saber, Modesto, si tenés un nombre chino y si comenzó cuando eras estudiante o si te lo cambiaron después y qué significa ese nombre. Pues sí, mi nombre chino es Mo Di, ¿vale? Modi, que Ujú, es como me he pronunciado al estilo ujú, español. Mo es como Mo Wenwei, como la cantante de Hong Kong. Y Di ujú, es como Juan Di. Entonces, Mo Di, de broma decía que no soy emperador, soy una persona ujú. normal. Ajá, Y entonces, bueno, me lo dieron cuando estaba en la Universidad de Lengua y Cultura ajá, de Pekín, de Beijing, ajá, en el año 2006, cuando empecé a estudiar chino. ajá. Ok, y ya estábamos, por eso fue que le dije fuera de cámaras, prendamos la cámara porque ya estábamos hablando de todo esto. Contame, Modi, entonces, ¿cómo fue ese acercamiento con el chino? O sea, ¿cómo comenzó esta aventura? Pues la aventura yo creo que empezó cuando yo de pequeño empecé a ver películas de Bruce Lee, Jackie Chan y dije, wow, me encanta esto, ¿no? Ujú. Empecé a estudiar Kung Fu y Tai Chi en un gimnasio en la ciudad de Orense con el profesor, el maestro José Gago, y eso fue mi primer impacto. Pero Y, después, y una sí, pregunta, ¿el maestro era español o era español con ascendencia china? era español, pero su maestro, el maestro del Ujú, maestro, es de China, que bueno, no sé, era un ujú, señor de 80 años, ujú, fusionidad, que era de la familia que inventó el Tai Chi. ujú, Y muy interesante porque también tiene una conexión con Latinoamérica, con Chile, porque había estudiado también con el maestro Luis Pedreros, que es de Chile. ujú. Un poco tenía una conexión en Latinoamérica, España y China, ¿no? Ajá. Y después yo decidí irme a Australia primero, a Sydney, a hacer un curso de profesor de inglés en la universidad. Y allí tenía un montón de compañeros chinos, todos, no sé, el Ujú. 80% eran chinos. Ajá. Sí, y un poco me convencieron para que fuera a estudiar a Pekín. Y me fui en el 2006, en septiembre de 2006, aterrizo en Beijing y voy a la Universidad de Lengua y Cultura. Una experiencia increíble. Ajá, y ese fue como el primer acercamiento con chino real, digamos, nunca habías estudiado nada antes, nada. Bueno, había hecho algún cursillo, tanto en España como en Australia, pero eran cursos de Ujú, iniciación, solo con Piñín, no teníamos... Entonces realmente pues yo tenía un nivel, pues nada, un HSK 1 o HSK 0 casi, 0,5. ajá, sí, Y seguro te entonces cuando pasó llegué ahí como, empecé. como mi experiencia también estudiando en la escuela de verano de Renmin, que todo el chino que yo sabía lo vimos en los primeros 5 minutos de la clase y Claro, después dije, sí. ok, entendí el significado Uno de... realmente cree que sabe, pero como decía Sócrates, lo único que sé es que no sé nada. Sí, Realmente el chino es ajá, tan grande y con tanta, ujú, con tanta historia que nunca acabamos de... Vamos, yo sé que cada día podía seguir estudiando y sigo aprendiendo, ¿no? Y me falta muchísimo. Pero bueno, llegar allí fue un choque, sobre todo a nivel pedagógico, ¿no? Yo había estudiado ujú, para ser profesor de idiomas, en Australia un método comunicativo, en España, bueno, a veces había un método, y llego a Pekín y el método, un método de traducción, un método basado en la gramática, ¿no? Repetir, ajá, memorizar listas de ujú, palabras. Y claro, era un método que era muy duro para los que son, en teoría, occidentales, ¿no? Lo que dicen los sí, chinos, Oumei, ¿no? ujú, Pues América, Europa, ¿no? Bueno, llegábamos, yo tenía compañeros suecos, compañeros de Estados Unidos, y que al final el 80% de mis compañeros que no eran asiáticos lo dejaron, no aguantaban el sí. ritmo de estudio. Ujú. Y esto también hacemos como esta discusión
de las diferencias del español, porque como ya hemos hablado mucho en este espacio, el español es un idioma muy difícil de aprender. O sea, nosotros siempre decimos, bueno, el famoso me hablan en chino, pero para las personas chinas generalmente lo que les sucede es que su primer contacto es con España. Entonces ellos hablan el español que se habla en España, que se enseña en España. Y cuando llegan a Latinoamérica, sorpresa, es otro español totalmente. Entonces también Claro. por eso es como el choque también Sí, es de verdad esta que hay a veces pedagogía diferencias, de las claro. culturas, ¿verdad? De que Claro, hay acá, diferencias fonéticas, ajá, diferencias a veces de vocabulario, pero ujú, bueno, la conjugación de los verbos es parecida, la sí, formación de ujú, estructuras yo creo que no varía tanto. Sí que es a nivel ujú, vocabulario, pues no ujú, sé, pues en Argentina se dice colectivo, en España decimos autobús, a ujú, lo mejor en Costa Rica es otra palabra. Entonces, claro, ujú, sí que es verdad que hay un desconocimiento a lo mejor de vocabulario y la fonética, ¿no? La pronunciación de ujú, las Z, las S, ¿no? Pero yo ujú, creo que, por ejemplo, yo cuando trabajaba después en el segundo año empecé a trabajar de profesor de español, teniendo eso en ujú, común, ujú, en el Instituto Cervantes en Beijing y teníamos profesores de varios países. Había gente de ajá, Cuba, gente de Venezuela, gente de Ecuador, mexicano, o sea, era una mezcla. O sea, no era solo ujú, España. De hecho, el Cervantes, ujú, los materiales que usábamos, los libros de texto, tenían grabaciones de audio de gente de distintos países de Latinoamérica. Entonces intentábamos, ujú, ujú, obviamente, yo hablo así porque soy español, pero ujú. intentábamos que el alumno Sí, estuviera se entiende. expuesto a la mayor variedad posible. Los Ajá, exámenes TL tienen variedades también sí, distintas, ¿no? Del español. Pero es sí. verdad que si solo estudias una variedad, si tu profesor es cubano y, por ejemplo, ¿no? Y tú luego pues te vas a, no sé, te vas a Argentina, pues probablemente no es lo Ujú, mismo, pero sí ujú. que hay cosas en común, ¿no? No, y esto también le pasa a los estudiantes, lo que nos estabas contando, estudiar en Beijing, ¿verdad? Es una cosa que también hay que proponerse realmente decir, voy a estudiar chino, porque es fácil, ¿verdad? Caer en la tentación de que ahí todo el mundo te habla inglés y te juntas con los Claro. hispanohablantes, solo vas a hablar en español. Entonces es como también ponerse la meta, ¿verdad? Fuerte, decir, Claro, vengo aquí a sí. estudiar. Es que adquirir un idioma, aprender un idioma tiene muchos factores. Uno de ellos es Ajá. la cantidad de la exposición que tengas al idioma, ¿no? Entonces, si Ujú, tú estás en China, estás en inmersión, tienes muchas más oportunidades de escuchar chino o de leer chino en la calle que si vives ujú, en Costa Rica o en España. Entonces, ujú, siempre digo, hay que aprovechar la situación y decir, a juntarse con amigos chinos. Yo mucho lo que hacía después de clase para estudiar, tenía una profesora particular que era estudiante ujú, allí, hacíamos intercambio. Yo le enseñaba español, ella me enseñaba chino ujú, y así iba pues tirando. Y yo veía ujú. muchos europeos, o por ejemplo, coreanos, que estaban todos los coreanos juntos, Sí, a lo mejor había gente que se juntaba por países, y yo creo que eso es un sí, error, ¿no? Yo sí. creo que hay que aprovechar y mezclarse, ¿no? Y, aunque sí que tienes tus amigos de tu país, yo tenía Ujú, amigos españoles que quedábamos, pero yo no estaba solo con españoles o con gente hispanohablante, ¿no? ujú. Pero bueno, Y un también, idioma es una vida, ¿no? Eso nunca sí. acabas. Y también Modesto me contaba justo fuera de cámaras que en medio de esta experiencia de aprendizaje surgió algo que no se había planteado nunca, que fue el teatro. Sí, yo creo que la vida es improvisada, nunca podemos Ujú, decir que sabemos lo que nos va a pasar esta noche, mañana, ujú, pero fue un compañero chino, un amigo chino, que me llevó a ver en Beijing un espectáculo de teatro, que era teatro improvisado. Yo nunca había ujú, visto eso en mi vida y ujú, los actores eran gente de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, hablaban inglés y al público nos preguntaban pues frases, palabras que escribíamos y con eso ellos creaban sin ningún texto, o sea, sin ninguna preparación, improvisado un teatro. Y eso lo digo me encantó y yo empecé a aprender con ellos, empecé a ir a sus cursos y tal. Y tenía mi triple vida en ese momento, ¿no? Era estudiante de chino en la universidad, profesor de español en el Instituto ajá, Cervantes y aficionado al teatro o estudiante de teatro improvisado en Pekín, ¿no? Y eso fue un ujú, poco mi triple vida que empecé a llevar los primeros años. ajá. Y cuéntanos entonces, ¿qué sucedió con el teatro? ¿Qué es lo que haces ahora después de tu paso Y por yo China? no sabía en su momento, pero eso todo fue un poco del destino también. Podemos decir que tenemos destino, pero también que está la vida improvisada. O sea, tiene las dos Ujú, partes, ¿no? ujú, Ya cada uno que crea lo que quiera. Yo creo que ujú, tenemos parte de destino y una parte que nos creamos nosotros con las elecciones que tenemos. Yo, el teatro me influenció porque empecé a aprender juegos y técnicas que yo aplicaba con mis alumnos de español en Cervantes para que ellos practicaran el idioma, el español. Entonces empecé a investigar. Bueno, acabé al grado de 4 años de chino en la universidad, que era filología china. Después trabajé 2 años en la Embajada de España, de administrativo, intérprete, pero yo siempre seguía dando clases en el Cervantes
Y gracias al Instituto Confucio, a la sede del Instituto Confucio, me dieron una beca y también otra beca también que me ayudaron en Galicia, la Ujú, Fundación Pedro Barrio de la Maza. Bueno, entonces al final volví a la universidad, ujú, después de casi 6 años, ¿no? ujú, Volví a estudiar lo que yo quería, era, quiero ser profesor de chino. Es decir, China me dio dos como llamada. La primera llamada, el destino es, me gusta ser profesor, cuando empecé a dar clases en el Cervantes de ujú. idiomas, y la llamada más importante es, quiero ser profesor de chino, ¿no? Entonces Ajá. ahí empecé con ese máster, esa maestría que eran 2 años, ¿no? Ujú. Y también algo que es como muy curioso, que eso, ¿verdad? Estas cuestiones del destino y los caminos de la vida, empezaste con las artes marciales, que también es a trabajar con el instrumento que es el cuerpo, ¿verdad? Y Claro. teatro es volver a aprender cómo trabajar con el Claro. instrumento que es el cuerpo. Sí, y de hecho, bueno, después pasaron muchas cosas, luego de acabar en Ujú, China, yo siempre digo, el teatro es cuerpo, voz, escenario, personajes, texto, pero hay técnicas de enseñanza, de idiomas o en general, que se llama embodiment, que es corporeización. ujú, Cuando uno aprende a bailar, si aprendes a bailar salsa, bachata, usas tu cuerpo, pero también estás usando la memoria del cerebro, los pasos, ¿no? ujú, Cuando aprendes a nadar, cuando aprendes a conducir, manejar un ujú, auto, tienes siempre que el cuerpo es fundamental, pero cuando estudiamos idiomas estamos ahí sentados mirando ujú, para una pantalla o para un libro y no nos movemos, los alumnos no se mueven. Yo creo ujú, que es un error, debemos ujú. movernos, simplemente la sangre tiene que fluir y llegar al cerebro. Sí, Entonces, no digo estar bailando toda la clase, ajá, pero, ajá. pero, pero sí haciendo. Entonces el teatro, que es lo que empecé a investigar ya pues en China, te permite hacer pequeños movimientos, pequeñas escenas y te vas a acordar, es la curiosidad, genera emoción y la Ujú. emoción hace que uno se acuerde mejor, que está relacionado con la memoria. Sí, claro. Entonces es despertar la curiosidad. Y también uno de los consejos que de hecho nosotros le damos a los estudiantes que participan en nuestros concursos como Puente Chino y así es la parte de la memoria muscular para la pronunciación. O sea, que nosotros decimos Sí, la sí, memoria muscular es cuando, ¿verdad? La sí, cara se siente de una manera. ¿Y qué es lo que pasa con las E en chino? Que nuestra hablar en español no tenemos esa memoria muscular o para hacer los caracteres, porque es que las personas chinas repiten 300 veces el mismo carácter para desarrollar la memoria muscular, ¿verdad? De que el carácter se hace así y no hay otra manera de claro. hacerlo. Y la gente no lo cuestiona. Lo que pasa es que nosotros, ¿verdad? Los latinoamericanos y los hispanohablantes es como, ¿y por qué Siempre, tengo que hacer eso? Y 300, y si se lo hago solo 25, aprendo claro. igual. Es que a veces estamos memorizando, muchas veces la metodología tradicional que se sigue usando Ujú, es ujú. muy buena para probar exámenes, pero no es muy buena Ajá, para aprender a un idioma. Entonces, no, claro, yo cuando aprendes una lista de palabras o gramática y no lo relacionas, no tienes un contexto, al final se te va a olvidar más rápido. O lo claro. aprendes por el examen porque estás forzado. Pero recuerdo el ejemplo cuando estábamos en el metro en Beijing y iba con compañeros en tercero de carrera. Y al salir, chocar, ¿no? Quería salir, ¿no? Del metro y tú le decías Doi Buchi, ¿no? Ujú, Claro, no es correcto, no se puede decir Doi Buchi en esa situación. Doi Buchi es cuando tú sin querer le das un golpe a alguien y tal, pero cuando quieres salir del metro, ese perdón o disculpe, ¿no? Claro, no lo saben porque no han tenido la ocasión de practicarlo. Entonces a lo mejor se ajá, dice, lo más fácil es, los chinos dicen, xia chema, o sea, ¿se va a bajar ajá, usted? O ajá, lao ya, o guo isha. Hay muchas maneras, pero nosotros ajá, pensamos, excuse me, y decimos Doi Buchi, o perdón, Doi Buchi. No es ajá. correcto. Es decir, el teatro te permite haber ensayado en clase situaciones lo más parecidas a la realidad, te da un contexto, que es lo que falta muchas veces en los libros de Ujú, texto o en las enseñanzas tradicionales, y ese contexto luego te vas a acordar, porque en clase de teatro, de chino, me acuerdo que tú dije esa palabra, y ya me va a salir automático. ¿Mm? ujú, Y ujú. entonces es un ejemplo, ¿no? El hecho de cómo creamos esa memoria muscular o de reflejos de palabras, ¿no? Ujú. Y entonces con toda esta pedagogía de teatro y demás, ¿qué es lo que estás haciendo ahora en España? ¿Las clases de chino todavía? Sí, sí, sí. Yo ahora, después de que me fui de China, me fui a Ujú, Estados Unidos, me fui a ujú, Washington y allí daba clases español. Pero antes de irme de China, mi última aventura fue que empecé a dar clases de chino en la Universidad de Tsinghua, ¿no? Y el primer día de clase, claro, la gente entraba y me veían con cara extranjera y decía, no, esto es clase de inglés, ¿no? Dice, ujú. ¿English class? No, 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 Hanyu Ke. Y como no puede ser, ¿no? Como me veían esa cara. Y luego venían los chinos, entraban y decían, clase de inglés. Y yo, no, no. Y los extranjeros se quedaban extranjeros, que eran mis alumnos. Yo tenía gente de Ajá, 20 países y daba una clase de Korean, usando teatro. Esa fue mi primera vez que hice un ajá, curso de teatro oral con dos grupos en el año 2015 en Tsinghua. Y ajá. para mí fue
muy interesante porque de ahí saqué mucha información para mi trabajo fin de máster y después me fui a Estados Unidos, ¿no? Entonces llegué a Estados Unidos, a Washington, y claro, de chino era muy difícil encontrar profesor porque ellos querían nativos. Tienen Sí. eso que pasa muchas veces, la fiebre del nativo. Queremos native, native. Y yo digo, vale, yo no soy native, pero tengo esto. Ujú, Entonces, bueno, profesor de español. Entonces empecé a dar clases de español en la ujú, Universidad GW, que es la George Washington, que está al lado de la Casa Blanca allí. Y tal. Y después de ese año me fui a España y ahí ujú, empecé. En España llevo desde 2016 hasta ahora, casi 9 años, 10 años dando clases de chino. Y ahí es donde hice mi doctorado también en España, ¿no? Entonces, ujú, y fue siempre uso de teatro, fue una investigación sobre el impacto que tiene el teatro en grupos de aprendientes de chino, ¿no? Entonces, ujú, en la fluidez, en la tal. Entonces hice un estudio pues muy cuantitativo y tal. ¿Y ahora qué hago? Pues yo intento, por un ujú, lado, que mis alumnos disfruten, que aprendan chino, que en clases se hagan, pues eso, dinámicas que puedan ayudarles a en el futuro pues tener una mejor competencia, por ejemplo, comunicativa, ¿no? Y hacemos ajá, teatro. ajá, Intento hacer pequeñas investigaciones, algunos papers, algunas pequeñas cosas que voy publicando y sobre todo hago mucho teacher training, mucha formación al ujú, profesorado, capacitación, que dicen ujú, en ujú, Latinoamérica. Hago mucha formación al profesorado en institutos Confucios, en España, también en Ginebra, en Suiza, por ejemplo, en Portugal, en ujú, Lisboa, también en Inglaterra, en Singapur, lo hice online. Algunos ujú, son online, algunos son presenciales y entonces un poco intento eso, que más profesores conozcan el teatro. Y no solo profesores de chino, también profesores de inglés, profesores de español como la extranjera, ajá, de francés. ajá, Y entre todos, pues seguir aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. ajá. Nunca acabo de Y, aprender. y solo por chisme, porque sé que nuestras personas que lo ven van a preguntar, ¿y qué pasó con el Tai Chi y el Kung Fu? ¿Qué va ahí? Pues, pues mira, la verdad es que ahora, como mi maestro está en otra ciudad y, Ajá. a veces voy, a veces, por ejemplo, hace unas semanas fui a verlo, pero Ujú. ya, yo creo que mi nivel de Kung Fu y de Tai Chi pasó ahora a A1, vuelvo a ser A1. Pero ahora mi nivel de chino ha crecido, entonces es Ajá. como antes no sabía chino y sabía kung fu, ahora sé un poco más chino y yo creo que están ahí como Como, complementarios, nunca pueden ajá, estar sí, los dos al siempre estamos máximo. en yin y Sí, yang sí. ahí. Exacto. Sí, y una de las cosas que es muy interesante es que también por eso nos encantó también cuando conocimos a Modi, es que nosotros también alentamos mucho a los estudiantes, a las personas que estudian chino, a que el chino no es como excluyente de lo que haces con tu vida. Para mí es como muy simpático cuando las personas me preguntan como, mira, es que yo estudio biología y me gusta el chino, pero tengo que elegir. Y yo les pregunto, ¿pero qué es lo que tiene que elegir? O sea, no puedes estudiar como algo con chino, o sea, es así. Tenemos un caso que es uno de los más interesantes también, que es de nuestro profesor local, Fabricio Marín, un poco similar, que Fabricio empezó, la primera vez que él cantó fue para el concurso Puente Chino local. Muy bien. La primera vez que él cantó y después como que la música siguió en su vida y ahora Fabricio también se dedica, digamos, como es profesor de chino local, pero también estudia ahora música profesionalmente y se ha dedicado un poco Muy como Modi bien. a investigar, digamos, la música china y a traerlo y buscar los puntos de encuentro con Latinoamérica. Entonces, Modi, Claro. ¿qué consejos les brindarías a las personas que quieren combinar como ese estudio del chino con otros campos, ya sea Yo de creo que arte o en claro, general? exactamente, yo creo que son complementarios, es decir, Ujú, no es un tema de o, es un tema de y, ¿no? De elegir. ujú, Y sobre todo, yo creo que el chino, sea lo que hagas en tu vida, yo tengo alumnos que trabajan para empresas de ropa muy famosas en España, tengo gente que es biología, gente que es médica, gente que es profesora de historia, sea gente que vende, que trabaja importación, exportación. China es tan grande que sea cual sea el campo que tú vayas a estudiar, donde vayas a trabajar, seguramente en el futuro vayas a tener que trabajar con China. Puedes trabajar ujú, comprando cosas a China o vendiéndole cosas a China o ujú, incluso a lo mejor tus jefes son chinos, que invierten ujú, en el país donde estás o a lo mejor tú te decides y vas a vivir en China. Entonces yo digo, el chino, como cualquier idioma, es una herramienta, no es un fin en sí ujú, mismo, es un medio para ujú, combinar. Yo tengo, por ejemplo, tengo alumnos que son ingenieros de autos, ¿no? Y gracias al chino ahora están trabajando para empresas chinas. Es decir, ujú, pues yo creo que es bueno que tengas una carrera, lo que ujú, sea, y que estudies chino. Pues si tenéis ahí en el Instituto Confucio ujú, una oportunidad tan buena, yo si fuera alumno de la Universidad de Costa Rica diría, pues voy a estudiar lo que quiera y ujú, además voy a estudiar chino. O también puedes estudiar solo chino y especialízate, hazte profesor, hazte chinólogo,
también vale. Es decir, yo creo que el chino y los idiomas en general son puertas para conocer culturas y son Ujú, y idiomas igual ujú, trabajo, ¿no? Igual ujú, futuro, ¿no? O sea, que yo ujú, animo a todos, nunca te des por vencido. Sigue, hazte amigos del país, que estudies China, ujú. vete allí si puedes. Nunca te des por vencido. Ujú. Y también esta cuestión importante que nos decía Modi, de que incluso para las personas locales de esta misma cultura, siempre hay apertura para relacionarse con un extranjero que te puede explicar algo. Una de las bromas que también es muy normal en el Instituto Confucio es que como yo me dedico a la parte cultural, yo siempre les digo como, vengan. Profes, vamos a explicarles cómo funciona su cultura porque obviamente los profesores no es como que crecieron, y esto yo lo enfatizo mucho, o sea, nosotros aprendemos mucho de China milenaria, pero China ahora es otra cosa, es una modernidad muy grande y no es como que la gente creció haciendo papel cortado y haciendo Claro, nudos chinos, ¿verdad? Es como que claro, en muchos de los casos la primera vez que los profesores hacen un nudo chino es cuando en el Instituto Confucio Katia les pide, llegó el momento de hacer el taller de nudo chino. Entonces es también como este intercambio, estos puentes, ¿verdad? Que se crean claro. de cultura, o sea que... Sí, exactamente. Ujú, Yo creo que también a veces el problema es que el resto del mundo no conoce muy bien China, ¿no? ujú, China es una civilización que lleva miles de años y que, claro, cada año va cambiando. O sea, la China ujú, de ayer no es la misma que la China de hoy. Y entonces ujú, tenemos una imagen desfasada o mucha gente no ha ido a China y mucha gente habla de China. Y también, ¿qué pasa? Que a veces China tiene una política pues, de expansión cultural que está muy bien, pero que a veces, a través del Confucio, quizá se centra mucho en lo que tiene más confianza, que es ser chino, es pues hacer wushu, kung fu, tai chi, ajá, ajá, caligrafía, papel recortado, y eso está muy bien, pero eso también ajá, hay que reconocer que eso es parte fomentado por la propia China, por el propio Instituto claro. Confucio, Ujú, que también ay, me encanta lo que es la cultura antigua china, pero ujú, yo les recomendaría además a los confucios y a China en general que ujú, ofrezcan una imagen más moderna y cómo sí, puede ser pues a través de pues este videojuego que se llama Black Myth Wukong, que es sobre el rey sí, mono, esta película que es Ne Ya Tu, que es bueno, ujú, o esta novela que se llama El problema de los tres cuerpos. Necesitamos ajá, conocer más de la cultura contemporánea, de la China de sí, hoy, y eso claro, China tiene que seguir trabajando un poco más en eso, yo creo, ¿no? sí, Mientras que los estadounidenses con Hollywood y tal lo hacían, o los japoneses con el manga, o incluso Corea con el K-pop y ujú, tal, ellos tienen una difusión cultural, un soft power muy potente. China, yo creo que tiene mucho que enseñar y sí. tiene que buscar maneras y aprender a un poco enseñar al mundo también la China moderna, ¿no? Sí, y por eso también nosotros tratamos, ¿verdad?, de hacer como estos Claro, acercamientos de modernidad, que incluso una pequeña cosita que ha gustado mucho entre nuestra población estudiantil es esta idea de convocar a las personas para sacarse fotos. Entonces nosotros les prestamos como trajes de nosotros, trajes tradicionales y demás, que es como, ¿verdad?, que a la gente china le encantan sesiones de fotos, le encantan las fotos y los filtros y que sea así, claro, ¿verdad?, con los cachetitos rosados y los ojitos así. O sea, y eso les ha encantado y a nuestra población docente también le ha encantado, porque es algo que ellos dicen, encantado. claro, es que en China a la gente le encanta, digamos, el fashion, el tomarse fotos, ¿verdad? El hacer como esta modernidad, ¿verdad? De las redes sociales. Entonces ha sido como un punto de encuentro, ¿verdad? De lo Muy clásico y buena lo idea, sí, moderno, sí. que es lo que hace China, ¿no? Entonces también en el teatro también, ¿verdad? En la ópera. También nosotros explicamos, tenemos como muchos acercamientos para explicar que le decimos ópera como por decirle una palabra, pero es más similar Claro, al Circo del Sol, ¿verdad? Que a así la, que eso, sí, sí. que a la ópera en general, como esta noción europea. Claro. Sí, yo a Eh, mis alumnos le pasa, ujú, yo cuando les pongo cosas les gusta, pues ópera de Pekín o tal, ujú, pero no es tan atractivo para la gente joven, ¿no? O quizá o ujú, para los occidentales. Entonces yo intento, por ejemplo, tenemos en mi escuela, en la Escuela Oficial de Idiomas ujú, de La Coruña, un club de lectura sobre China. ujú, Entonces el club de lectura este año hemos elegido la novela de El problema de los tres cuerpos, ¿no? ujú, Santi en chino. Porque ujú, es ciencia ficción, es algo contemporáneo, es un autor que nació en los años 80 y aparte tiene una serie en chino y tiene una ujú, serie en Netflix. Y ujú, entonces la gente le interesó mucho. Trajimos, incluso invitamos a un astrónomo, a un chico que no ujú. sabe chino, pero que nos explicó sobre la ciencia que sale en la Ajá, novela ajá, y nos ajá. trajo un telescopio y al final, después de la escuela, Ah, qué empezamos a ver interesante, por la sí, noche. O sea, intentamos hacer esas cosas, ¿no? sí, Como China más astronomía, lo que decías de mezclar, ¿no? sí, Mezclar cosas, ajá. ¿no? O Sí, hicimos una no. cosa sobre Macao, por Ujú, ejemplo, invitamos pues, y Portugal, departamento portugués en nuestra escuela, con chino junto, ¿no? ujú, Invitamos a un actor francés, un chico que es ujú, francés que vive en Beijing, que hace películas en China, ujú, y lo invitamos a que el departamento de francés y el de chino
en una conferencia, pues le hicieron preguntas, entonces intentamos unir, ¿no? Sí, China-Francia, China-Portugal. sí. Siempre buscar como, exacto, ser puentes. Y curiosamente, bueno, Modi, con toda esta experiencia multicultural que has tenido, ¿qué es lo que sientes que ha sido más chino ahora en tu personalidad? Que ya adoptaste, como dijiste, bueno, ya, este valor chino sí me lo dejo. ¿Qué es lo más chino que tenés ahora en tu Bueno, al personalidad? principio una cosa graciosa, cuando yo entraba, cuando venía de China y llegué a Ajá, España, cuando entraba en mi portal y no había luz, daba como una palmada, un piso en el suelo para que se encendiera y no pasaba nada, porque en China ajá, es, a veces se encendía así. Ay, en España tengo que dar al botón, ¿no? ajá, Venía ya con la mente ya china. Y bueno, eso es broma. Bueno, a mí lo que quizás me ha aportado China es respeto súper grande por su cultura y un poco la el espíritu puntualidad. de trabajo. Sí, exacto. Y un poco el espíritu de trabajo que intento de Ajá, llevar y de un poco que tienen los chinos, ¿no? A veces quizá ajá, demasiado, pero intento siempre hacer cosas, estar muy activo. Por ejemplo, este verano voy a ir a Pekín, a Shanghai, ya también voy a dar algunos talleres. Doy talleres online, doy cursos. Yo estoy demasiado activo. A veces me dicen mis familiares, Modi, para un poco, que eres demasiado chino, tienes que disfrutar un ajá, poco, ¿no? ajá. ¿Y qué sería Sí. entonces lo que todavía así bulle en tu sangre gallega? Claro, ¿Qué bueno, dices? sangre Aquí, gallega, sangre sí. latina, sangre Ajá, latinoamericana. Yo creo que es un poco también lo contrario. A veces cuando puedo, si hay algún baile o música, a mí me encanta bailar, yo ya me pongo a bailar automáticamente, ¿no? El baile latino es ajá, algo que me gusta. Me gusta mucho el merengue, de aquellas había aprendido ajá, merengue, ahora hay menos, pero en ajá, bachata, un poco salsa, el baile, ¿no? El baile y la comida, eso también ajá. es tal, y la Oh, sí. sobremesa, ¿no? El La hablar, sobremesa. Ajá. la sobremesa, esa palabra que no se puede traducir al chino, porque no No. existe, No. Ajá, que es el hecho de comida y hablar con los amigos, familiares, la terraza, ¿no? Terraceo, un poco se decimos en España, tomar un café. Entonces tenemos esa doble, por un lado trabajo, pero por otro, o sea, el yin yang, ¿no? Por un lado, ajá, hay que ajá. trabajar, pero hay que disfrutar de la vida, ¿no? Eso es difícil llegar al punto Sí, intermedio, ¿no? sí, no, y acá, bueno, para que me imagino que también lo has visto con tus colegas que chinos. Una de las cosas que sucede cuando los profesores vienen a Latinoamérica de China es que ya no quieren volver a China. ¿Por qué? Porque este ritmo latinoamericano, ¿verdad? Donde la familia es un valor muy importante, los tiempos. En Costa Sí, Rica también tenemos una sobremesa que es un poco más cortita porque para nosotros es el cafecito, que también para sí, ellos también. entender que 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde, que a veces se extienden una hora, no, no voy a decir, ¿verdad? No, no me declaro no Claro, culpable porque para nosotros ese contacto con los colegas, ¿verdad? Como estar tomándote el cafecito, ¿verdad? Con tus colegas en un espacio de trabajo y no comer enfrente de una computadora. O sea, que eso también es verdad, claro, es como muy antilatino, es como, ¿cómo? Pero, o sea, se sienta, ¿verdad? Se sienta a la mesa y que correcto, nuestras correcto, mamás, sí. ¿verdad? Es así como que usted se siente con lo así, ¿verdad? Si no, no es comida, si no, no está, Claro, si ve la pantalla, ¿verdad? No le sabe igual la comida. ¿verdad? Entonces Yo también, creo que es la cultura, y creo que los ujú, chinos también tienen la familia, la comida. Yo ujú, creo que es parecido a tanto China como Costa Rica como ujú, España, son valores comunes. Quizá en otros sí, países anglosajones o protestantes no hay tanto, no es igual, pero bueno, yo sí. creo que ahí tenemos algo en común que Sí, podemos y por eso es que unir. el ritmo de la vida latinoamericana les gusta mucho. Bueno, y en Costa Rica que tenemos la cuestión que siempre mencionan, bueno, acá lo es, el cielo, ¿verdad? Que siempre llegan y es como, ay, el cielo es tan azul y nosotros, sí, seguro, ¿verdad? Que es como la naturaleza, ¿no? Ese Claro, la ritmo de naturaleza. vida más lento que después ya cuando ellos llegan a China nos dicen, es que ya no me gusta aquí, ¿verdad? Como ese ritmo de vida tan acelerado de ciudades tan grandes. Y le mencionábamos esto también, que con Costa Rica somos 5 millones de personas, que también eso es una universidad pequeña de China. O sea, todo Costa Rica podría ir agarradito de la mano, ¿verdad? A una universidad. Bueno, pero a Y ver, esa en cuestión del Galicia espacio somos, también. creo que menos de 3 millones, 2 millones y pico en Ujú, Galicia, tal. ujú, Sí, en España somos un poco más, pero sí, nos pasa igual, ¿eh? O sea, ujú, yo en la ciudad que vivo, Coruña, es pequeña, ujú. no, yo creo que yo no es tanto la cantidad, pero la calidad, ¿verdad? Sí, ¿No? A veces necesitamos eso, la calidad de vida, y la noción y del luego espacio. eso que, claro, y China también hoy para muchas cosas, y China tiene lugares extraordinarios. Por ejemplo, yo fui a la provincia de Yunnan en Ujú, bicicleta con amigos hace años. Hay sitios, bueno, China también tiene una naturaleza, lo que pasa es que no se conoce tanto. Claro, si ujú. vamos a Pekín, Shanghai, pues son ciudades con un ritmo de vida un poco más de trabajo, pero bueno, yo creo que China, como es tan grande, tiene también Sí. su naturaleza, ¿no? Que podríamos ir y en el futuro descubrir. Yo creo que hay tantos sitios por descubrir, ¿verdad? Ujú.
Ujú. Y Modesto, si quisiéramos encontrarte, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? Además, ¿tienes redes sociales, algo que nos desees compartir? Pues sí, a ver, yo estoy en LinkedIn, Ujú, buscáis mi nombre Modesto Corderi Novoa, que es un poco ujú, la red social un poco más profesional. ujú, También tengo en chino Xiaohongshu, si queréis, Xiaohongshu que ujú, ahora lo uso bastante para hacer vídeos cortos y podéis buscarme por Modi, ¿sí? Modi, probablemente ujú. salgo yo. Y no sé, cualquier cosa, podéis buscar en internet, yo con Google, como decimos, yo salgo también ahí. O sea, mi nombre Perfecto. completo es Modesto Corderi Novoa, Novoa con Ajá, V. ajá. Y nada, si queréis también aprender teatro o cómo es la pedagogía teatral, pues oye, ojalá podamos tener la oportunidad de colaborar y vernos. Y bienvenidos a Galicia. Sí, muchas gracias. Y también les hacemos el spoiler de que esta es la primera de las colaboraciones que vamos a realizar con el profesor Modi. Esta es la más informal, más ya conocen Costa Rica Nija, que siempre es jajaja. Y en la siguiente él nos va a hablar un poco de esta pedagogía que ha diseñado por medio del teatro. Esto va a ser en el espacio de Noches de Cultura del Instituto Confucio, que pronto les estaremos haciendo también el comercial, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Como él ya les Bueno, dijo, si les gusta el trabajo, él ha realizado papers y demás, entonces pueden googlearlo y familiarizarse también con estas estrategias que son también muy amistosas, ¿verdad? Con la parte latinoamericana y con la parte, digamos, latina, ¿no? Que también una de las cosas que le estaba comentando a él es que en nuestras Lausries, y particularmente en Costa Rica, es que la gente se sienta así en la clase. No sé si en España pasa tanto eso, pero es que la gente aquí está derretida. Entonces, ajá, o así, ¿verdad? Que es como, entonces claro, ellas siempre nos decían, es como porque mi clase no es interesante o es porque es una falta de respeto. Y yo no, es porque son costarricenses, o sea, nosotros no nos sentamos así, ¿verdad? En una clase como, claro, como a claro. recibir conocimiento, ¿verdad? Sino que exacto, como que, ¿verdad? Nos movemos, preguntamos demasiado, llegamos Sí, sí, sí. tarde, que eso es muy costarricense. Entonces, como que Bueno, estas formas, ¿verdad? También para los claro, profesores chinos, cultura, lo que sí, la decíamos. cultura del aula. Exacto, es como, como abrirse también a que, ¿verdad? Las diferentes personas aprendemos Claro, diferente. sí, yo lo que Ujú, puedo, eso, cuando hagamos la siguiente, yo quería hacer una especie de un ejemplo ujú, de uso del teatro en la clase de chino, ¿vale? Es un ujú, tema que se llama Yuanzhen. Yuanzhen es el destino, de alguna manera, ujú, traducido más o menos, aunque no se puede traducir realmente, ujú, pero bueno. Y un ejemplo de cómo usar cultura china tradicional y teatro para aprender chino. Pero eso, bueno, será ujú. en el siguiente No, capítulo. bien, encantados y en el siguiente episodio. Entonces, bueno, Modi, te abro las cámaras para que mandes tus saludos y te despidas de nuestro público. Bueno, pues un fuerte abrazo a todos. De verdad, estudiar idiomas, estudiar chino, seguro que te va a cambiar la vida. A mí me la cambió para mejor siempre. Y entonces siempre, si podéis hacer amigos chinos, viajar a China, estudiar chino todo lo que podáis, porque es una cultura, una civilización muy, 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 muy interesante y que en el futuro ojalá coincidamos en algún lugar si tenemos Yuanzhen, pero eso, nunca os rindáis, siempre, estudiar todo lo que podáis. Ah, bueno, muchas gracias. Excelentes consejos. Y nos vemos entonces en otro episodio de Costa Rica Ni Hao con otros invitados. Vamos a ver qué me para mí, que este año ha sido muy internacional, así que nos seguimos hablando. 再见。Pura vida, 下见。